Cordial saludo tengan todos ustedes de nuevo. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Continuando hablando del ser como sí mismo y aún del self transpersonal, pues vamos a dedicar unos minutos para esta temática, aunque no es completa, porque hay mucho que hablar sobre este tema. Ken Wilber dice que una persona no es una cosa ni un proceso, sino una oportunidad, un claro a través del cual puede manifestarse el absoluto. El self transpersonal, o self como nos referimos a él, si bien trasciende la identificación egoica y existencial, aunque el término transpersonal signifique literalmente más allá de lo personal, eso no invalida la importancia de nuestra singularidad individual. Lo transpersonal pues se refiere a las manifestaciones personales de lo trascendente. La psicología transpersonal, por consiguiente, se ocupa de las experiencias y aspiraciones que impulsan a los seres humanos a buscar la trascendencia y de la capacidad curativa de la autotrascendencia. Obviamente, trascender la identidad existencial no supone la disolución absoluta del self independiente. El self transpersonal, el self que trasciende los límites de la persona, pues sigue siendo un experimentador distinto a lo que experimenta. O sea que el self como tal, o el ser uno mismo, transpersonal, pues aparece en la conciencia al despertar el testigo interno, el yo interior, y ese observador de la experiencia, que no es lo mismo que los contenidos de conciencia, como los pensamientos, sentimientos, sensaciones e imágenes que nos invaden a diario. Pues la psicología analítica diferencia entre ese ser uno mismo, el centro del psiquismo, y el ego, el centro de la personalidad consciente, y define al ser uno mismo de la siguiente forma: un factor orientador interno que no es la personalidad consciente y que se conoce como centro regulador, causante de la expansión y maduración continua de la personalidad. Pero ese aspecto más amplio y global del psiquismo comienza siendo una mera posibilidad. Su emergencia puede ser muy lenta o, por el contrario, evolucionar de un modo relativamente completo a lo largo de la vida de una persona. En cualquier caso, su desarrollo depende de la disposición del ego a escuchar los mensajes del ser uno mismo. Esta definición del self como principio organizador pues es útil para cartografiar los estudios más avanzados del crecimiento psicológico y de la misma evolución espiritual. En estos niveles del despertar de la conciencia puede ir acompañado de un cambio de la motivación personal egocéntrica hacia valores socialmente conscientes, más altruistas, o también puede centrarse temporalmente en el desarrollo interno. Al comienzo, pues la atención al desarrollo espiritual puede parecer pues con contenidos narcisistas y ensimismamiento, pero en cualquier caso, el cambio de valores que acompaña a una auténtica aspiración espiritual supone una conducta particularmente ética, con buenas intenciones y preocupada pues por el efecto de nuestro comportamiento sobre los demás. El desarrollo espiritual sano no se ocupa tan solo del beneficio personal. Y el self transpersonal, el ser uno mismo, pues no puede alcanzarse por medio de una búsqueda externa, sino que solo aparece cuando dirigimos nuestra mirada hacia el interior,
Por ejemplo, a través de la práctica de la meditación o de la contemplación. Tanto la psicología profunda como las principales tradicionales pues espirituales subrayan la necesidad de esa búsqueda interna. El cristianismo, si ustedes que saben tanto de eso, dice el reino de Dios está dentro de ti. El budista dice mira en tu interior, tú eres Buda. El Siddha Yoga dice Dios mora en tu interior como tú. El hinduismo nos dice siempre Atman, la conciencia individual, y Brahman, la conciencia universal, son uno. El Islam también se refiere diciendo quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Y, y la filosofía perenne que el conocimiento del self es un estadio esencial en el camino hacia la sabiduría trascendental y la conciencia universal. Entonces, en la psicología analítica, Carl Jung pues postula la existencia de un principio de individualización que nos impulsa de continuo a la realización de nuestra verdadera naturaleza. Y parte del progreso del individuo pues consiste en ¿qué? En experimentar profundamente al ser existencial, aceptarlo y afirmarlo. No obstante, en el viaje de descubrimiento del uno mismo, pues también debe trascenderse ese estadio. Y según Jung, la identificación del ego con el ser uno mismo supone un peligro potencial, ya que cuando el ego se identifica erróneamente con el self transpersonal, el ser uno mismo que va más allá de lo personal, pues suele generarse condiciones patológicas tales como la egolatría o el delirio de grandeza. Por consiguiente es preciso distinguir claramente entre el self y el ego, porque según Jung, pues el self es algo sumamente impersonal, algo extraordinariamente objetivo, y cuando usted opera a través del self, pues no es usted mismo. Y como dice San Pablo, no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. La cual pues significa que esta vida no es nuestra vida, sino que es la suya, que es del self. Entonces solo cuando logramos observar los pensamientos o las emociones, observamos las sensaciones como contenidos de conciencia y nos damos cuenta de que esos contenidos son nuestros, pero que nosotros no somos esos contenidos, pues podemos comenzar a conocer el self, el ser uno mismo. Podemos autoconocernos con mayor efectividad. Y el desarrollo transpersonal se inicia con el proceso de desidentificación de ese ser egoico. Y según Jung, nadie comprende lo que es el self, porque el self o el ser uno mismo es precisamente lo que usted no es. El self no es el ego. El ego se descubre a sí mismo como un mero apéndice, como un simple vestigio del self. Entonces el proceso de desidentificación del ego supone trascenderlo, no negarlo. Normalmente el proceso interno que comienza en el nivel existencial como una búsqueda del sentido de la vida, pues termina conduciendo a una pues desidentificación del ego y al despertar transpersonal. Hay más conciencia. En ese caso ya uno está en otro nivel evolutivo que permite ir tras el otro. Entonces en su desarrollo este proceso atraviesa el estadio egoico de identificación con la propia imagen y el estadio existencial de búsqueda de autenticidad. ¿Quién soy yo si no soy quien parezco ser? Entonces, para esa pregunta y para alcanzar una imagen sana de uno mismo, pues debemos integrar la persona, la máscara o imagen positiva de nosotros mismos que mostramos al mundo, y la sombra, que es la imagen reprimida de nosotros mismos, en la que tenemos o tememos convertirnos. Del mismo modo, para llegar a ser consciente de la totalidad organísmica o orgánica
no de la libertad existencial, pues esta imagen mental egoica debe integrarse con la conciencia corporal y a partir de la entidad existencial, la desidentificación o desidentificación del self egoico y del self existencial o del ser uno mismo egocéntrico o del ser uno mismo existencial, pues puede permitirnos alcanzar esa conciencia del self transpersonal. Conviene tener en cuenta, sin embargo, si bien la desidentificación puede reducir el peligro de inflación del ego, si se lleva a cabo prematuramente, pues puede conducirnos a la negación o represión de la sombra. Cuando esto sucede, la escisión entre la persona y la sombra, y esa fusión, en lugar de disolverse, se acentúa. Y desde una perspectiva psicológica de la desidentificación, pues solo puede comenzar después de haber establecido la identidad existencial. Por ello es por lo que en la jerarquía de motivaciones humanas de Maslow, la trascendencia del self está situada por encima o más allá de la autorrealización. Así, de esta manera, pues es importante diferenciar claramente el self transpersonal del ego ideal. Y aunque la conciencia transpersonal sea fuente de valores tales como el amor y la compasión, el self transpersonal no existe como identidad separada e independiente a lo que pueda acceder tras una lucha egocéntrica. Se trata más bien de una forma arquetípica a la que no puede atribuirse ninguna imagen concreta. Entonces el despertar a esta presencia no depende de nuestros esfuerzos, a diferencia de los ideales del ego, determinados por nuestra cultura y vinculados al estatus. Entonces el reconocimiento social, al self transpersonal, es una dimensión universal que todas las culturas relacionan con experiencia subjetiva de auténtica trascendencia. Un ego ideal puede contener atributos tales como la sabiduría, la verdad, la belleza, pero el self transpersonal está más allá de las aspiraciones y de las proyecciones de cada uno de nosotros o de las personales. Entonces el self o el ser uno mismo transpersonal o trascender ahí, ya el individualismo se pierde y no se empeña en elaborar juicios ni en ajustarse a determinados criterios. Y no rechaza ni persigue nada, sino que simplemente está presente en cualquier experiencia, sea interna o externa, o considera a lo interno y a lo externo como los dos aspectos interdependientes de la misma realidad. Y podríamos decir que el self transpersonal es holístico y ecológico, porque reconoce la interrelación existente entre todos los fenómenos, y es una totalidad integrada armónicamente que no pues defiende fronteras algunas para ella y no hay partes separadas. Es un ser trascendental, ilimitado, con una sabiduría, una compasión y muchas comprensiones infinitas, permitiéndolo y perdonándolo todo, sin excepción ni reserva de ningún tipo, y es una manifestación del espíritu absoluto capaz de amar incondicionalmente. O sea que el self transpersonal, lo muy positivo que tiene es que se fusiona con la sociedad y deja de joder tanto y de juzgar a la gente, porque ya el egocentrismo se va. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en Colombia desde para el mundo. Muchas gracias.